¿Cómo están? Muy buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Perdóname usted, esto se disparó solo. Televisión en vivo. Oiga, gracias por acompañarme. Le estaba diciendo yo antes de que me interrumpiera el iPad. ¿Se acuerda usted de un tema sumamente delicado en Guatemala que parece que se ha ido olvidando con el tiempo? No sé si por casualidad, por conveniencia o por una irresponsabilidad legal y jurídica importantísima. ¿Le suena Mario Estrada? Bueno, Mario Estrada era uno de los candidatos en la contienda pasada, en la que ganó Yamatei. De ahí se generó el famoso Miami Challenge, porque al llegar a Estados Unidos, al llegar a Miami fue detenido. ¿Vinculado con qué? Con el narcotráfico. Ya esto avanzó en los Estados Unidos. Ya aceptó su responsabilidad y su culpabilidad Mario Estrada. Pero hay un tema oscuro, peligroso, muy grave, que ha quedado en el olvido. ¿De qué le estoy hablando? De esa mención que la propia exfiscal Telma Aldana hiciera en exclusiva en este programa, por parte de agentes de la DEA, que le informaban a ella que sería o podía ser un objetivo de este hombre, de Mario Estrada. Sí. ¿Y qué ha pasado con eso? Porque en los documentos de la Corte, en los documentos públicos que usted puede consultar, queda corroborada la intención. Al ser propuesta, y quiero ser muy claro en esto, al ser propuesta por la DEA le propone a Mario Estrada deshacerse de Telma Aldana y de dos fiscales más. Y Mario Estrada acepta que así sea. Incluso le preguntan ¿cuándo? Y Estrada responde ya. Y entonces, ante la justicia estadounidense, ahí no hay un delito que perseguir. Y ante la justicia guatemalteca, no hay un delito que perseguir ni nada que investigar. Porque hasta ahora Ministerio Público y Fiscalía en Guatemala no han dicho nada acerca de esto. Incluso en su momento trataron de desmentir lo señalado por Telma Aldana en este programa. Hoy no hay nada que desmentir. Está asentado en un documento oficial de la Corte de los Estados Unidos. ¿Qué pasa entonces? ¿Cualquiera puede planear asesinar a alguien y en Guatemala la justicia no hace nada? ¿O será que no se hacía nada en el gobierno de Morales y tal vez en el de Yamatei se haga? Lo cierto es que el planear, la colaboración para asesinar a una persona es un delito grave en este país y debería serlo en todos nuestros países, que no. Pero ni aquí ni allá, ni aquí ni allá, se lo estoy diciendo, se está haciendo nada en términos legales con respecto a esto. Ese tema y el conocimiento de los documentos de la Corte y lo que Mario Estrada habló con los agentes encubiertos de la DEA se lo voy a presentar hoy aquí en Conclusiones. Así que iniciamos. Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta ConcluCasoEstrada. El hashtag es ConcluCasoEstrada, numeral ConcluCasoEstrada. Recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón es la cuenta en Twitter. ConcluCasoEstrada es la etiqueta. A ver, le decía yo, este exdiputado, excandidato a la presidencia de Guatemala, Mario Amílcar Estrada, fue condenado este martes en Nueva York. Condenado, sí, a 15 años de cárcel y 4 años adicionales de libertad condicional por narcotráfico. Fíjese usted lo que le estoy diciendo, ¿eh? Solo 15 años. 15 años, bueno, y 4 de libertad condicional. Por el tema del narcotráfico. Pero, ¿cuánto más se le debería agregar por el intento o la planeación de asesinar no a una persona, sino a 3? Estrada llegó a figurar, como usted sabe, entre los favoritos en la contienda presidencial. Sí, hasta allá arriba está metido el narcotráfico. En Guatemala, por supuesto, en 2019. Se declaró entonces culpable
ante el juez Jed Rakoff y pidió perdón y clemencia tras aceptar haber conspirado para importar y distribuir toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Esto durante encuentros que sostuvo con agentes encubiertos de la DEA, como le decía, que se hicieron pasar por miembros del cartel mexicano de Sinaloa, del cartel de Sinaloa, a quien Estrada y el coacusado, que es Juan Pablo González Mayorga, ofrecieron apoyo logístico. ¿Para qué? Para trasladar drogas a Estados Unidos, además de cargos políticos de alto nivel en Guatemala, todo a cambio de financiamiento para su campaña presidencial. Usted sabe cuántos problemas hay con el tema de los financiamientos y el tope del financiamiento y el origen del financiamiento, usted lo sabe, ¿no? En Guatemala, este es un tema que se repite todas las elecciones. El comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, publicado el martes de esta semana, dice que, entre otras cosas, Estrada y González acordaron proporcionar al cártel de Sinaloa un acceso sin restricciones, escuche, a los aeropuertos guatemaltecos y ubicaciones de envío marítimo, para que el cártel pudiera transportar toneladas de cocaína a través de Guatemala a los Estados Unidos. Estrada también acordó que recibiría una parte de las ganancias obtenidas, ¿no? Su merecido porcentaje. Se tenía que mochar, tenían que darle su parte, este cártel de Sinaloa, por la cocaína que transitaba por Guatemala bajo su protección. Ambos, Estrada y González, se declararon culpables, sí, y la condena de González está prevista para abril de este año. Con esta acción, el cuatro veces candidato a la presidencia de Guatemala y su socio, ¿qué evitaron? Evitaron un juicio y una reducción en su condena que inicialmente los enfrentaba a una pena máxima de cadena perpetua. Todo esto que le estoy diciendo en torno al tema del narcotráfico. Pero no queda claro qué pasará con el señalamiento hecho por la DEA y citado en el expediente sobre una conspiración entre Estrada, González y los informantes encubierto para asesinar a rivales políticos, obviamente, en ese entonces la candidata a la presidencia, la exfiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, y 2 fiscales más. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Va a pasar algo en Estados Unidos? ¿Va a pasar algo en Guatemala? Pues en Guatemala debería pasar, ¿no? Vamos a ir viendo a detalle todo lo que se declaró, todo lo que se puede encontrar en este documento público. Y para eso vamos a nuestro reporte K. Por supuesto, nuestro reporte K es con nuestra Kay Guerrero, que tienes muchos más detalles. Kay, estuviste revisando los documentos de la Corte y que a mí me encantaría que lo compartiéramos, por supuesto, como siempre lo haces, sobre el caso de Mario Estrada, pero además ese fragmento que hoy, Kay, en la cabeza de cualquier legista es una incógnita. ¿Por qué no hay cargos por conspiración para asesinar a 3 personas? Ni aquí ni allá, ¿no? Hasta ahora. Pero cuéntanos, detallemos todo esto. Fernando, es un caso insólito. Tú puedes leer muchos documentos de varias cortes, pero la cantidad de detalles que hay en este documento es simplemente fuera de este mundo. El ex candidato presidencial guatemalteco Mario Estrada admite, como tú decías, en una corte en Nueva York, haber conspirado para importar y distribuir toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Con esta admisión de culpa, Estrada trae de nuevo a primer plano, Fernando, una situación que por años ha sido un lastre para Guatemala, y eso es la infiltración del narcotráfico en la política. Como tú sabes, todo comenzó en 2018 cuando Estrada, ansioso por llegar a la presidencia, sostuvo encuentro con informantes de la DEA que se hicieron pasar por miembros del cartel de Sinaloa. En esos encuentros, Estrada y su socio político Juan Pablo González Mayorga pidieron entre 10 y 12 millones de dólares para financiar su campaña presidencial, y a cambio ellos estaban prometiendo acceso libre a los puertos y aeropuertos de Guatemala para que el famoso cartel mexicano pudiera trasladar la carga. Pero ¿qué tan grande era esa carga? La carga, Fernando, se estima que podían ser 6 aviones mensuales. Asimismo, discutieron que el político iba a recibir
recibir una comisión de 10% de la droga, de toda la droga que lograra pasar por Guatemala, bajo la protección, obviamente en caso de llegar a la presidencia. Los documentos de la Corte de Nueva York, Fernando, como te digo, son contundentes y también asegura que Estrada estaba listo para vender literalmente el país al narcotráfico. De hecho, hay fotografías que estamos viendo ahora mismo en pantalla de un encuentro que sostuvo el candidato o ex candidato en Miami, donde se ve a Estrada y a su socio negociar con los supuestos narcos y recibir un adelanto de $10,000. ¿Por qué $10,000? Porque esa es la cantidad que puedes pasar en un aeropuerto sin ser algún tipo de sospecha, levantar algún tipo de sospecha. En esa misma conversación, Fernando, se habló de otro pago de $5 millones que Estrada dijo que él podía llevar a Guatemala, de Estados Unidos a Guatemala, a través de un contacto suyo. Dijo que tenía conocimiento en lavado de activos. Pero más allá de todo este vínculo con el narcotráfico, como tú decías, la Fiscalía también ofrece datos muy importantes sobre conversaciones donde Estrada y González conspiraron con los agentes encubiertos de la DEA para asesinar a rivales políticos, entre ellos la ex fiscal general de Guatemala y también ex aspirante presidencial Thelma Aldana. Una de esas conversaciones, Fernando, citada por la Corte, es de contenido público, es de acceso público. Tú puedes ir al portal y leer exactamente cuál era la planificación detrás de este atentado. Pero para mejor entendimiento de los hechos, para saber qué es lo que se hablaba, CNN ha recreado esta conversación. Lo que vas a escuchar a continuación no son las voces de los implicados, como te digo, es una recreación, pero tenemos que puntualizar que ni Estrada ni González enfrentan cargos por esta conspiración para asesinar a Thelma Aldana, y a pesar de los esfuerzos del día de hoy no hemos podido establecer contacto con la defensa para conocer la versión de los acusados sobre estos señalamientos. Escuchemos. Hay que ir por un compañero de Thelma. ¿Quién? Thelma. Entonces no tenemos ningún problema. Nos podemos volar a esta señora Thelma. Sí, pues, la señora, yo le puedo ganar. Yo sí le puedo ganar. Pero es un riesgo, ¿verdad? Lo que pasa es que ella está todo el mundo. Ella está organizando todo. Ella está a todo el mundo. De hecho, todas estas cosas que le están pasando a todos es por ella. Sí, porque ella tiene a 2 fiscales que son y le obedecen a ella. No. Eso no va a ser así. La estrategia no es esa. ¿Cuánto tiempo usted cree que tenemos que darle en su madre a esta Ya. Porque ahorita sería ideal. Bueno, ya, está bien. Ella, y necesito los nombres de esos 2 del Ministerio Público de una vez para ver. Francisco Sandoval y Francisco Sandoval, ¿y quién más? Oscar Schad. ¿Oscar qué? Schad, que es el de delitos electorales. Fernando, esta sería la recreación de esa conversación donde se habría hablado de un atentado en contra de Thelma Aldana. Pero hay que recordar que en abril del 2019, la exfiscal Aldana dijo acá en conclusiones, en exclusiva, en una entrevista que tuvo contigo, que fue abordada por la DEA no en una, sino en 2 oportunidades sobre los supuestos planes de Estrada y González para asesinarla. Las autoridades guatemaltecas abrieron una investigación meses después, pero el día de hoy se desconocen cuáles son los avances de la misma. Al momento de la planificación del supuesto atentado, también hay que recordar que Aldana figuraba como una de las favoritas a la presidencia de Guatemala. Esto fue lo que dijo en esa entrevista. Yo le puedo confirmar que en los primeros días del mes de marzo recibí una comunicación por parte de la DEA en la que se me indicaba que una organización criminal estaba preparando un atentado en mi contra y que me daban como recomendación no ingresar a Guatemala. Tuve otra reunión con DEA donde se me dio a conocer un poco más al detalle sobre la posibilidad de este atentado. Se me indicó con absoluta claridad que estaba involucrado el señor Mario Estrada y el señor Juan Pablo González. Fernando, no queda claro si Estrada y González van a enfrentar cargos por esta conspiración en Guatemala, ya que Guatemala es el país que tiene esta jurisdicción sobre el caso, Fernando. Pues sí, no queda claro en el sentido de que no ha habido un pronunciamiento por parte de Fiscalía o Ministerio Público en torno a esto. Exactamente. Pero cuando ya hay algo como los documentos de esta corte,
a los que no les queda claro es a la justicia guatemalteca, porque esto es motivo de un castigo desde el punto de vista legal, ¿no? Y hay que decir, Fernando, que la DEA, cuando tú revisas esas sentencias, te das cuenta que la DEA hizo un esfuerzo para que quedara en claro que hubo esa planificación, que hubo esas conversaciones para asesinar a Tel Maldana. No dicen que van a presentar cargos, pero está en las primeras líneas de los documentos y, como te digo, son públicos. Cualquier persona puede ir al portal de la Corte y verificar esta información, Fernando. Sí, además en el momento en que se da, ¿no? Se da en un momento en el que, ya lo decías tú y muy bien, Tel Maldana era una de las candidatas fuertes precisamente en la carrera para la presidencia en Guatemala. Incluso, me acuerdo perfecto esta entrevista en abril del año pasado, incluso hubo quienes después de esta entrevista trataron de desmentir el dicho de Tel Maldana. La fiscal Porras primero dice que no tenía esa información, que no había dejado esa información clara, Tel Maldana. Entonces hay unos temas sumamente delicados que tienen que esclarecerse y que ahora le caen en las manos al gobierno del doctor Yamatei. Este es un tema en donde debe entrar el Estado, porque es un tema de seguridad nacional, ¿okay? Es el narcotráfico infiltrado en las más altas esferas. Mario Estrada pudo haber ganado la presidencia. Claro, imagínate, entregando aeropuertos, entregando puertos, dándole acceso total al tráfico políticos de cocaína, a cargos políticos, imagínate tú. Y el Estado tiene que esclarecer todo esto. Una gran responsabilidad ahora para el doctor Yamatei, hay que decirlo. Claro, es la Fiscalía del Ministerio Público, sí, pero el Estado tiene que estar al tanto de lo que está ocurriendo. Y si hay inacción, ¿por qué hay inacción? Kay Guerrero, gracias, Kay, espectacular como siempre. Muchas gracias. Fernando, buenas noches. Buenas noches, era nuestra Kay Guerrero. La encuentra en Twitter como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN. Kay Guerrero con su reporte. Voy a hacer una pausa, voy a regresar para entonces, primero ofrecerle nuestras plataformas digitales, que es facebook.com/conclusionescnn, facebook.com/conclusionescnn. Ahí está en pantalla y hay contenidos de programas anteriores de Conclusiones por si los quiere consultar. Por supuesto, estoy leyendo sus comentarios. En mi cuenta en Twitter es @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. La etiqueta es numeral Conclu Caso Estrada, numeral Conclu Caso Estrada, el hashtag Conclu Caso Estrada. Entonces le decía, regreso, vamos con una de las protagonistas de este caso, y digo una porque acuérdese, en este acuerdo, en este documento se habla de 3 personas a las que se llevarían por delante, ¿no? Tel Maldana, ahí está en pantalla, la exfiscal general y excandidata a la presidencia de Guatemala, me acompaña en vivo desde Washington. Ya hablaremos con ella al regresar, y también, por supuesto, vamos a hablar con Juan Francisco Sandoval, sí, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala. En vivo desde allá, desde Guatemala. Ya ven. Le doy la bienvenida a Tel Maldana, exfiscal general y excandidata a la presidencia de Guatemala. Me acompaña en vivo desde Washington, D.C. Exfiscal, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por estar aquí una vez más. Buenas noches, Fernando. Mucho gusto saludarle y muchísimas gracias por esta entrevista. Al contrario, gracias a usted. Aquí hay tantas cosas que hablar, fiscal Aldana, porque recuerdo perfectamente esta entrevista que hicimos, donde usted me deja saber lo que la DEA le comparte, de que querían asesinarla en abril del año pasado precisamente. Y al día de hoy vemos entonces que esto ha quedado confirmado y está asentado en documentos de la Corte, cuando ya Mario Estrada y su socio han sido sentenciados, ¿no? Y juzgados. Le quiero decir algo antes que cualquier otra cosa. La seguridad de su familia, fiscal, porque usted está aquí en los Estados Unidos, en Washington, pero bajo esta amenaza y esta posibilidad, su familia estaba protegida y dejó de estarlo por orden de la propia fiscalía, ¿correcto? ¿Cómo están las cosas ahora con su familia en Guatemala? Efectivamente, la señora Consuelo Porras ordenó que se retirara la seguridad, y este hecho sucedió de un día para otro. Únicamente mandó una carta al exministro de Gobernación, quien todo lo que hizo fue enviar 2 policías a la casa que no tenían la menor idea de lo que estaban haciendo. Evidentemente ha habido un menosprecio a la integridad física de mi familia y a la mía.
Esto lo traigo a la mesa, pues muy importante, porque cuando hay una amenaza de muerte contra una ex candidata a la presidencia, contra una ex fiscal, la seguridad de esa persona, es decir, en este caso de Thelma Aldana, y de su familia es responsabilidad del Estado. El Estado ha cambiado de manos, fiscal Aldana. Alejandro Giammattei es ahora el presidente. ¿Esto ha cambiado en algo la posibilidad de que su familia sea protegida y que su caso y su denuncia sean atendidos o no? No le han hecho ni siquiera mención del tema. Fernando, estoy tratando de hacer los acercamientos con el nuevo gobierno y yo espero que esas condiciones en las que me dejó el anterior gobierno y la fiscal general Consuelo Porras puedan cambiar. Siempre en Guatemala tenemos la esperanza en todo, de que con un nuevo gobierno las cosas pueden ir cambiando y ahora no es la excepción. La esperanza, dicen, es lo último que muere. Fiscal, perdón, yo siempre le digo fiscal, me acostumbré tanto. Pero, a ver, déjeme preguntarle algo, porque quiero hacer memoria y no me falla normalmente. En ese momento en el que usted me anunciaba aquí que había información de la DEA de que querían matarla, obviamente en Guatemala fue una bomba, como ahora mismo esto será una bomba, por lo que estamos hablando aquí, ¿no? ¿Qué no fue la propia Consuelo Porras la que dijo que esa información no la tenía y que no se le había alertado y que no se le había dicho que querían asesinarla y que la DEA no le había alertado tampoco cuando usted me aseguró que había notificado precisamente sobre esta situación? Efectivamente, Fernando, así fue. Y quiero comentarle algo más que en aquella entrevista yo no podía compartir. Para poder expresar lo que indiqué en esa entrevista, yo pedí autorización a una persona que trabaja con DEA para poder revelar esa información y recibí la autorización porque el señor Mario Estrada y el señor González ya habían sido detenidos en Miami, de tal suerte que yo tenía certeza de que se estaba planificando este atentado y que se había hecho de conocimiento de la señora Consuelo Porras sobre la posibilidad de ese atentado. Sin embargo, nunca se abrió la investigación en aquel momento. Se hizo después del programa que tuvimos con usted en abril y jamás se me previno sobre ese extremo. Y al contrario, con el correr de los meses, lo que se hizo fue quitarme la seguridad. También la Contraloría General de Cuentas intervino para manipular un dictamen y dejarme sin seguridad. Es que el Estado capturado así funciona, Fernando. Pero déjeme entender algo, porque aquí estamos en una línea muy delgada de legalidad. Y de legalidad apuntando directamente contra Consuelo Porras. Esto es una realidad, usted lo sabe muy bien como exfiscal, que aquí, de comprobarse la omisión, se está cometiendo un delito. Y usted lo sabe muy bien, exfiscal Aldana. ¿Cuál sería, desde su perspectiva, el interés de desconocer la información por parte de la fiscal Porras? ¿Cuál sería la intención? ¿Qué fondo le ve a eso? ¿O por qué lo ve? Y vamos a ubicarnos en un momento, nuestra audiencia lo tiene que entender, en un momento en el que el gobierno era el de Jimmy Morales, no el del doctor Alejandro Giammattei. En ese momento, ¿cuál era el interés? ¿Por qué desconocer algo que hoy le puede explotar y debería explotar en la cara a la fiscalía? Y su responsabilidad o su omisión. ¿Pero por qué cree usted que habría interés de desconocer esto? Fernando, es difícil realmente poder determinar las razones que una persona o varias personas tienen para actuar de determinada forma, pero en mi caso es evidente que hay dos hechos que no se pueden negar en mi contra. Uno es la venganza por el trabajo que realicé junto a la Comisión Internacional contra la Impunidad de lucha contra la corrupción en Guatemala
y porque llegamos a tocar a los de cuello blanco, a los políticos, a gente que estaba acostumbrada a la impunidad. Venganza. Venganza por el trabajo que hice. Y en segundo lugar, no permitir mi participación como candidata a la presidencia de Guatemala, porque yo era un obstáculo para ese Estado corrupto, para ese sistema cooptado electoral que tiene Guatemala, que inscribe candidatos narcotraficantes a la presidencia de la República 4 veces, y que a mí me niegan la participación, armándome casos falsos, manipulando la Contraloría General de Cuentas y levantando el sistema en mi contra, por haber luchado contra la corrupción y por haberme atrevido a incursionar en ese sistema político que debería ya de terminar en Guatemala. Y déjeme agregarle algo, exfiscal Aldana. No solamente que le permitió 4 veces postularse a Mario Estrada, no, que le permitió 4 veces postularse y la última bajo conocimiento de causa, porque así lo dice la Fiscalía, bajo conocimiento de causa de que se le estaba investigando por parte de agentes de la DEA, porque tenían el conocimiento. Y la cuestión en ese momento fue, y yo lo hice al aire, es ¿por qué? ¿Por qué no accionó la Fiscalía en su momento para impedir que se diera una postulación? Y la respuesta fue que no había ningún dictamen en concreto. Se lavaron las manos rápidamente y entonces, como era inocente hasta ese momento, se lo permitieron. Cada quien toma esa respuesta como quiere. A algunos les satisface, a mí no. Me lo van a perdonar. A mí no. Voy a hacer una pausa. Regreso para seguir hablando con Thelma Aldana, exfiscal general y excandidata a la presidencia de Guatemala. Aquí la pregunta clave. Ya están los documentos en la corte. Ya quedó asentado que efectivamente Estrada planeaba matarla a usted y a otros 2 fiscales. Con esto, ¿cómo va a cambiar la acción de Thelma Aldana? ¿Piensa presentar una acción en contra de la Fiscalía guatemalteca? Ya usted acudió a la CIDH. ¿Piensa hacer algo aquí en Estados Unidos ante una corte? Porque aquí tampoco a Estrada se le está acusando por planear asesinarla. Y aquí también usted puede denunciar. Pues una pausa, regreso para escuchar la respuesta de Thelma Aldana. Y más adelante, en un momento también Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala, en vivo desde la capital guatemalteca. Estamos de regreso con Thelma Aldana, exfiscal general y excandidata a la presidencia de Guatemala, en vivo desde Washington, D.C. Y le hacía la pregunta, ya que ahora ha quedado asentado que en efecto había un plan por parte de Mario Estrada de asesinarla a usted y a 2 fiscales más. Ha quedado ya, son documentos públicos, cualquiera los puede consultar. Ha quedado ya asentado. Usted acudió a la CIDH, pero ahora, en territorio estadounidense, hay señalamientos donde usted puede accionar también legalmente. Y también me imagino que puede hacer algo ante la justicia guatemalteca con un apoderado. ¿Qué cambia en este sentido para Thelma Aldana y qué acciones piensa puede hacer ahora? Sí, Fernando, antes de responder a esa pregunta, yo quiero aprovechar este espacio para pedirle al presidente de Guatemala, al doctor Yamatei, que se pronuncie sobre este caso, que tome en consideración que teníamos un candidato a la presidencia que estaba ya listo para participar con dinero sucio, con financiamiento electoral ilícito, proveniente del narcotráfico y con las manos manchadas de sangre de 3 fiscales. Eso no es poca cosa. Eso merece la reacción del gobierno y del pueblo guatemalteco. ¿Para qué? Para corregir, para rescatar la institucionalidad, porque Guatemala ha tocado fondo. El sistema electoral guatemalteco está en la impunidad y está cooptado y capturado. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que inscribieron a un narcotraficante para que fuera presidente de Guatemala, mínimo deberían de renunciar, porque eso es vergonzoso. Y el sistema electoral guatemalteco en su conjunto debería de ser rediseñado y debería el señor presidente de la República, en acatamiento al artículo 183 de la Constitución Política de la República, que le exige velar por la dignidad nacional, dirigir ese movimiento para rescatar el sistema político de Guatemala.
Estamos a pocos días de elegir una Corte Suprema de Justicia que se va a hacer en la oscuridad, como se hizo con la actual Corte Suprema de Justicia, que solo ha respondido al crimen organizado y que solo ha generado impunidad en el país. Es momento de hacer una reflexión y de hacer cambios profundos en el país, de algo que sirva a este caso vergonzoso, de algo que sirva haber sido amenazados de muerte 3 fiscales, que lo único que hicimos en el país fue luchar contra la corrupción y luchar contra la criminalidad. Y sí, Fernando, estoy analizando con abogados amigos que tienen bufetes en Estados Unidos respecto de las acciones que indudablemente vamos a plantear oportunamente. Por supuesto, aquí quiero agregar a lo que decía la exfiscal Thelma Aldana, en la responsabilidad del Estado en este sentido. Pero ahora que hace la radiografía la exfiscal, lo primero que creo que tendría que hacerse es investigar a todas las personas vinculadas que permitieron la participación de Mario Estrada a sabiendas, no porque yo lo suponga ni porque lo suponga la exfiscal Aldana, porque lo dijo así la Fiscalía Guatemalteca en su momento, a sabiendas de que estaba siendo investigado por la DEA, a sabiendas de esto, que fue un reclamo popular y que fue un reclamo que también se hizo en este programa, porque se permitió la inscripción a la candidatura, ¿no? Porque se presume su inocencia. Sí, o porque había dinero de por medio, porque, como lo decía la exfiscal Aldana, y yo se lo puedo garantizar, las elecciones guatemaltecas, en todas las elecciones en las que yo he estado, en todas hay problemas de financiamiento en las campañas. Dinero que no se pudo justificar, que no se supo de dónde vino y que rebasaron los techos o los topes de dinero que se podía meter en una campaña. Esa es una realidad. Fiscal Aldana, a nivel internacional, ya ha acudido a la CIDH. ¿Tiene en mente a alguien más? No, Fernando, la CIDH es el mecanismo legal, el mecanismo que me ha dictado las medidas de protección que el Estado guatemalteco ha incumplido y que también en ese sentido habrá que generar algunas otras acciones, pero yo siempre creo que hay que agotar el diálogo y estoy tratando entonces de iniciar un diálogo con este nuevo gobierno. Y quiero también aprovechar el espacio para pedir al presidente Yamatei que se exprese públicamente respecto del apoyo que le va a dar al fiscal Juan Francisco Sandoval, no solo el apoyo político que él necesita como un fiscal honorable que está luchando en Guatemala en soledad, requiere el apoyo del presidente de la República y requiere que se le garantice también la seguridad al fiscal Sandoval y a su familia. Por supuesto, completamente de acuerdo con usted, por supuesto que sí, exfiscal Aldana. Seguridad de entrada, de inmediato. El doctor Alejandro Yamatei y yo tenemos una entrevista pendiente. La hemos estado tratando de coordinar, pero él tenía viajes y quiero entender que por eso no se pudo concretar. Pero aquí la invitación entonces para que a este llamado de la exfiscal Thelma Aldana, doctor Yamatei, nos podamos sentar a hablar de esto, que es un tema sumamente tenebroso en Guatemala. La infiltración del narcotráfico, hasta qué nivel y en qué instituciones, ¿no? Y no sé si el desconocimiento, la inacción u omisión de una fiscalía que parece que no está haciendo nada. Al menos que Consuelo Porras mañana nos ponga al día, ¿no? Después de esto, claro, porque si no, seguiría el silencio. Thelma Aldana, mil gracias, como siempre, es un placer tenerla. Estamos al pendiente, usted lo sabe, pasa el tiempo y aquí nos vemos de nueva cuenta. Espero que la próxima sea con mejores noticias. Gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches, Thelma Aldana, exfiscal general y excandidata a la presidencia de Guatemala en vivo desde Washington. Hago una pausa muy rápido. Regreso con Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala en vivo desde la capital guatemalteca. Ahí está en pantalla. Bienvenida a Juan Francisco Sandoval, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala, o FESI. Usted, en su caso particular, ¿usted ya tenía un avance de esto que hoy se está confirmando? El exfiscal Oscar Chad, la existencia de una investigación y la única información que fue trasladada en ese momento es de que
resguardáramos nuestra seguridad porque había una investigación en relación al candidato Mario Estrada, quien había amenazado con privar de la vida a alguna candidata a la presidencia, así como a las 2 personas que nos encontrábamos ahí. De las personas de quienes he tenido conocimiento de que se conspiró para privar de la vida, únicamente yo estoy en este momento ejerciendo funciones en el Ministerio Público, y ahora que tengo conocimiento del contenido de las conversaciones, voy a tratar de indagar en el Ministerio Público cuál es el avance de las investigaciones, hacer sugerencias de diligencias, y entendería de que este es un caso que se debe tramitar en un tribunal de mayor riesgo, tomando en consideración que involucra organizaciones criminales de narcotráfico y criminalidad transnacional. Entonces es lo que buscaré en este momento, justicia, por una parte, y por otra parte, pese a que esto implica... perdón, Fernando. No, protección, le iba a preguntar, Juan Francisco, esto es muy importante, protección de parte del Estado guatemalteco, ¿no va a pedirla? Bueno, tengo seguridad, alguna seguridad que me provee el Ministerio Público, pero en momentos como este, pienso en la seguridad de mi familia, pienso en la seguridad del personal de la Fiscalía, que día con día se rifa el físico, no solo haciendo frente a los casos que tenemos asignados, sino haciendo frente a esta atmósfera brumosa que vivimos en Guatemala, Fernando. Le quiero comentar de que es una oportunidad para agradecer de que usted nos brinde esta plataforma. Muchos medios de comunicación se han hecho oídos sordos de esta súplica. En cualquier país del mundo, el hecho de que se pretenda atentar contra la vida de 3 fiscales sería un escándalo. Y aquí únicamente se ha tratado de desviar la atención en otros temas que también son importantes. En este momento en que se están eligiendo magistrados de las Cortes, en este momento en que recientemente fue aprobada en el Congreso de la República una ley que pretende limitar el trabajo que realizan organizaciones de la sociedad civil, que desde esos espacios es que hemos recibido algún tipo de respaldo por el motivo de realizar nuestro trabajo. Juan Francisco, aquí hay, usted me corrige si no, pero hay como que un tema en común, no solamente de que se trate de fiscales, sino de que de alguna u otra forma estuvieron trabajando o vinculados con el trabajo de la CICIG. ¿No le llama la atención esto a usted? Precisamente hemos tenido alguna información de cómo se han organizado. Hoy, precisamente, alguno de los detractores de nuestro trabajo y que ha estado insistiendo en que se reabra una investigación en mi contra que está desestimada, está celebrando de que requirió mi destitución a la fiscal general, y el hecho de que no hayan entrado a conocer, si no hayan enviado para que conozcan un tema de un amparo o en algún órgano de la justicia constitucional en relación a esa pretensión de destituirme, es parte de este ambiente que se ha creado, detractor del trabajo que realizamos en conjunto con la comisión. Muchos medios de comunicación han sufrido por el hecho de dar cobertura a las investigaciones que hemos realizado. Los grandes empresarios han realizado un boicot comercial para que muchas voces que han señalado este tipo de situaciones, que considero que más que un señalamiento es una oportunidad para que la Fiscalía de Delitos Electorales, el Tribunal Supremo Electoral, dimensionen lo que implica garantizar el régimen democrático. Pues, Juan Francisco, yo voy a molestarlo, no sé, la semana que entra seguramente, para que nos dé información precisamente sobre lo que pueda averiguar en el desarrollo de la investigación que se supone que se está haciendo desde hace un rato con respecto a este tema en la Fiscalía del Ministerio Público en Guatemala. Me tengo que despedir ahora, y también, además de que voy a hablar con usted la semana que entra, seguramente el doctor Alejandro Yamatei no nos va a dejar colgados con este tema, y seguramente la semana que entra estaré hablando con él, eso espero, o si no, mañana escucharemos algo de parte suya. Juan Francisco, mil gracias, estoy en contacto, hablamos la semana que entra, porque esto no lo vamos a soltar, esto no lo vamos a soltar. Para aquellos guatemaltecos que lo entienden, gracias, para los que no,
piensen, si a ustedes los amenazara de muerte un narcotraficante, ¿qué harían? Hago una pausa y regreso entonces, gracias a Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala. Ya vengo. Y no lo veo en conclusiones, no lo vio. Soy Fernando del Rincón y yo, si usted me lo permite, lo veo mañana. Gracias.